Bien. En este caso, ¿están viendo mi pantalla todos? ¿Sí? Sí. ¿No? Hola. Sí. Bien. Sí. Hay algo que se llama, es un concepto que se llama cohesión audiovisual o cohesión imagen-sonido. ¿Qué significa este concepto? Nos dice que al tener dos lenguajes o dos medios que las vemos al mismo tiempo, debería haber una cohesión entre el sonido y el audio. Eso es obvio. Si es que yo, por ejemplo, les ha pasado que hay veces que se compran una película pirata y de repente, según va avanzando la película, se va desfasando el sonido del audio. Es una de las cosas más frustrantes que puede haber. Sí, entonces, para eso, justamente, la forma en que la interfaz está creada de Premiere Pro nos permite tener una visualización de tanto el audio como el video, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos haciendo un video musical y solamente tenemos imágenes y por un lado sonido? Bien, les quiero mostrar un poquito de este video de aquí. Es el video de las comparsas. No sé si es que le vieron. Es el video que hice para la U. Suena raras. Sí, es porque estoy moviendo el puntero sobre las secuencias. ¿Bien? Entonces, yo tengo que tener un acontecimiento visual cuando hay un acontecimiento sonoro. Cuando yo, por ejemplo, elimino el audio original de este video y reemplazo por una canción, lo que yo debería hacer es buscar esos elementos donde hay un pico de sonido para crear o escoger, por ejemplo, que suceda algo visualmente o poner un efecto. En este caso, yo no podía controlar a las personas lo que hacían, entonces decidí poner un efecto justamente cuando sucedía eso. Otra cosa que pude hacer y que de hecho hice mucho en este video es hacer cortes donde hay estos picos de sonido. Si se fijan, trato de hacer que coincida esos dos elementos. Les quiero mostrar una parte. Aquí. Es esta parte. Les voy a poner primero solo el audio a que escuchen. ¿Sí? Está clarísimo el joven guerrero. ¿Cómo se llama esta parte en la música electrónica? No sé si tiene algún nombre, pero es como una transición entre un elemento del coro a la estrofa normal. Te pongo un poquito más para que le oigas. ¿Tiene un nombre eso? Si saben decirle, solo recorto, pero eso más que nada es para cambio también de otros bajos, o sino también para mismo la voz y el sonido principal. Bien. Entonces, si se fijan, lo que yo hice fue cortar el video justo cuando había esos golpes del bombo. Al menos cuando podía, porque si se fijan, hay cambios donde yo ya no puedo dividir en menos de un cuadro, ¿sí? Es como cuando quieren mover en el ilustrador de un punto A a un punto B y de repente están ya haciendo zoom tanto o están trabajando en una resolución tan pequeña que no se pueden quedar en la mitad. Ya, lo mismo sucede aquí, pero debemos tratar de que de alguna manera consigamos estos efectos.
Si es que lo ponemos con el video, se ve una parte interesante. No sé si es que va a salir ahora en esta transmisión que estoy haciendo en vivo, se va a coordinar, pero si es que no, creo que les puse como recurso esa ilusión tan cortita. Tuve que hacer una serie de recortes donde justamente esos recortes pasan en sincronización con el sonido. Les pongo aquí de nuevo. Es un recurso muy empleado en los videos musicales, y mientras hay esa cohesión, funciona muy bien los dos elementos. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Bien, respondiendo a algunas preguntas que me decían, por ejemplo, ayer, profe, cómo hago el formato cuadrado? Para eso me voy a secuencia, ajustes de secuencia, y normalmente yo puedo cambiar aquí. Sin embargo, en el modo de edición estaba HDB 1080. Cuando sucede eso, no sé por qué exactamente me bloquea y no me permite hacer esos cambios. Entonces, para hacer eso, tengo que ir a modo de edición, personalizar, y ahí puedo poner el tamaño que yo quiera. Si es que, por ejemplo, quisiera poner en Instagram, ¿cuál es el formato cuadrado de Instagram en video? ¿Se acuerdan? 1080 por 800 por 1080. 800. 800 por 800 es el más recomendado. Bueno, para que no sea tan 1080, chiquito, 1080, creo. dejémosle con 1080, 1080. Y de esta manera yo ya puedo tener el formato cuadrado. Fíjense qué va a pasar con mi ventana donde está el video. Primero me va a dar una advertencia, me va a decir, eliminar todas las previsualizaciones para esta secuencia. Sí. Entonces, obviamente, Profe, perdón, pero estaba en edición y de ahí, ¿en dónde para que se le abra esa ventana? ya hago de nuevo. Me voy a secuencia, ajustes de secuencia, y en modo de edición tengo que seleccionar el primero, que es personalizar. En ese modo, yo puedo cambiar el tamaño que yo quiera. Si se acuerdan que ayer, a pesar de que tenía en HDB, no me permitía, bueno, tiene alguna limitación ese formato, o más bien el Premiere protege ese formato y no les deja cambiar. Entonces simplemente luego le dan clic en aceptar, les va a dar una advertencia y va a cambiar. Sí, entonces ahí tengo que hacer otra cosa. Tengo que ir a controles de efecto y ver cómo está cambiando mi escala, ¿sí? Para eso me fui, a lo mejor tenían en origen, controles de efecto. Si no aparece controles de efecto, van a ventana y le dan clic en controles de efecto. Seleccionan, y bueno, en este caso ya está hecho un sinnúmero de recortes, eso tendrían que haberle hecho antes. Y si se fijan, yo tengo aquí escala. De esa manera puedo escalar el video. Puedo hacer una escala uniforme, también puedo cambiar, pero obviamente ya sabemos que eso no se puede hacer nunca. En este caso se ve medio extraño porque obviamente es como cámara 360. Deja luego seleccionar qué muestro y qué no. Por eso se ve como ese efecto de ojo de pez. Bien. ¿Qué otra cosa me preguntaron ayer? Si no estoy mal, fue Camila. Me decía, profe, hay veces que yo quiero bajar el sonido, subir, etcétera, porque tengo más de una pista. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay una forma bastante gráfica de hacerlo. Por ejemplo, y es algo que debí haber hecho y no hice en este video.
Cuando yo le abro un poquito más, me aparece esta línea de aquí. Esta línea de aquí es el volumen. ¿Cómo comienzo a editar el volumen dependiendo del tiempo? En la parte de la izquierda tengo la herramienta pluma. Esta herramienta pluma me permite crear lo que se conoce como un keyframe, ¿sí? Los keyframes son acciones que van a pasar en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando yo comienzo a cada vez acercarme más, puedo ver el espacio que hay entre cuadro y cuadro, ¿sí? Entre frame y frame. Entonces, voy a crear un cuadro aquí. Voy a crear un fotograma clave aquí. Y voy a crear un fotograma clave aquí. Bien. Regreso a mi primer fotograma clave y le muevo hacia abajo. Eso quiere decir que el sonido se va a incrementar de manera lineal y paulatina. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cómo manipular y cómo ir creando keyframes a lo largo de nuestro video. Esa es como que la edición ya más en detalle. Sin embargo, de alguna manera primero tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra idea, nuestro guión, y eso nos va a servir para ir creando, seleccionando primero qué tomas vamos a colocar en nuestro video y qué canción. Para eso tenían una tarea que tenían que haber escrito un guión. ¿Cómo les fue con eso? Profe, una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de subir un audio? ¿Por MP4? Dependiendo. Vos dices de subir ¿a dónde? O sea, para ponerle un audio, o sea, que no esté dentro del video, sino un audio aparte. O sea, ¿qué debe tener el audio? O sea, ¿debe ser MP4 o así? Dependiendo, por ejemplo, en el cine que utilizan las megacomputadoras, tienen formatos sin compresión, en formatos AAC, tienen también formato WAV, que son gigas y gigas de audio en la mejor calidad. Pero en nuestras cosas que nosotros trabajamos deberíamos tener en MP3 de 320 kbp. Eso es lo que yo recomendaría. Ya, bro. No sé si es que te responde un poquito tu pregunta. Son temas técnicos, pero cada formato así que vos ves, el MP3, el MP4, el AAC que es de Apple, está codificado. Y de hecho, para que ocupe menos espacio, utilizan cada uno de esos formatos. Antes, les hablo cuando capaz todavía... ¿En qué año nacieron ustedes? 99. De entre el 98, 98 al 99. Ya, bien. Más o menos en esa época, quizá antes, no había el formato MP3. De hecho, creo que no había el MP3. Es más o menos, debió haber nacido por su época. Todos los formatos digitales de audio eran un formato que se llama WAV, W-A-V. Y pesaba una cantidad gigantesca, o sea, se llenaban los discos duros con pocas canciones. Justamente por esas limitaciones técnicas que había, se desarrolló el formato MP3, que utiliza la misma idea del formato JPG. ¿Se acuerdan cuál era la idea que estaba detrás del formato JPG? ¿Alguien? ¿Cualquiera? Nos comprime un poquito La compresión. Sí, pero ¿qué significa esa compresión? ¿Qué quiere decir compresión?
Mayor calidad, menor tamaño. Bien, ¿y cómo logro eso? Ahí sí me mencionó, me acuerdo. ¿Alguien? Jorge Ávila, ¿qué decías? Por ejemplo, si es para fotos, tal vez se hace por medio de Photoshop, tal vez, en temas de fotos. Sí, pero ¿cuál es la lógica que está detrás de eso? O sea, no es que es magia. La Debe haber alguna codificación. forma. Sí, les expliqué los que fueron alumnos míos en Compu 1. Ya se han olvidado, shame on you. A ver, Creo que falta esa clase. bueno, debe haber sido porque fueron entre las primeras. Bien, ¿cómo yo comprimo algo? Es facilito decir comprimir, pero ¿qué realmente pasa? La computadora procesa frecuencias tanto visuales como auditivas que primero no podemos oír y segundo no podemos ver. Entonces, tanto el formato JPG elimina esos colores que no vemos y se queda solamente con un número de colores que podemos ver, y el formato MP3 hace exactamente lo mismo. Elimina un montón de frecuencias que no podemos oír y se queda solamente con las que sí podemos oír. Por eso es que hay veces que ustedes escuchan un MP3 de mala calidad y se oye medio raro, se oye como sintético, como robotizado. Lo mismo sucede con la voz, por ejemplo, mi voz se oye medio digitalizada, medio robótica. Igual cuando ustedes hablan les oigo una voz también diferente a como les escucho en la vida real. Justamente para hacer que ese audio no pese tanto, lo que se hace es eliminar un montón de frecuencias auditivas y solamente nos quedamos con las frecuencias que sí podemos oír o que hacen que por lo menos sea entendible y natural nuestra voz. Más o menos, ¿cachan cómo es la lógica detrás de eso? Sí. ¿Ya? Por esa es la pregunta. Sin embargo, claro, yo puedo tener un video que se cargue mucho más rápido, pero voy a tener un montón de frecuencias menos de audio. Bien, ¿qué vamos a hacer en este momento? Les voy a... Profe, y en el audio, ¿cuál es la mejor calidad que hay para trabajar con audio? O sea, yo lo que les respondía a tu compañera, le decía, sería óptimo quedarnos con un MP3. Un MP3 de alta calidad que es de 320 kbps y de 48.000 hercios. ¿Sí? Les voy a compartir esta pantalla para que le cachen un poquito más.